En 1918, en un pequeño pueblo de la España rural, nació un niño que a los 5 años ya medía 1,60 m. A los 10, superaba a la mayoría de los adultos. Cuando murió a los 22 años, medía 2 metros con 40 centímetros. No era un caso aislado. Su bisabuelo había sido descrito en los registros locales como el gigante de Villapuente. Su tío paterno llegaba a los 2 metros 20. 3 generaciones, todas por encima de los 2 metros, en una época en que la altura media en la región era de 1,65 m. La cuestión médica es simple: un tumor pituitario, exceso de hormona del crecimiento. Pero la pregunta que inquieta es otra: ¿por qué esta familia? ¿Por qué no otras? ¿Y por qué, cuando empiezas a investigar registros médicos y genealógicos del siglo XIX, encuentras núcleos geográficos enteros donde el gigantismo familiar aparece con una frecuencia estadísticamente imposible de ser solo azar? Las historias de gigantes cruzan todas las culturas antiguas, separadas por océanos y milenios. En teoría, esto debería ser puro folclore. El problema surge cuando descubres que existen condiciones genéticas reales, heredables y documentadas por la medicina moderna, que producen exactamente lo que los textos antiguos describen. Personas enormes, desproporcionadas, que se casan dentro del mismo grupo y pasan esa herencia adelante. No es prueba de nada fantástico. Pero es un patrón que te obliga a preguntarte si las narrativas antiguas intentaban registrar algo que estaba, de hecho, sucediendo. Hoy vamos a seguir la pista, de la genética moderna hacia atrás, de los textos hacia adelante, e investigar si existe un punto donde ambas cosas se encuentran. Si buscas investigaciones que conecten ciencia, historia y los textos que nadie te explica bien, suscríbete al canal y activa la campana. Aquí no vendemos fantasía, pero tampoco huimos de las preguntas difíciles. Vamos a ello. Lo que haremos hoy es directo. Primero, mapear las condiciones genéticas reales que causan el gigantismo hereditario. Segundo, investigar si existe documentación histórica de familias o grupos con estas características reproduciéndose entre sí por generaciones. Tercero, evaluar si los textos antiguos que hablan de Nefilim, Refaítas, Anaquitas y otros grupos describen alegorías, propaganda de guerra, o si existe la posibilidad de que registraran linajes reales que portaban estas mutaciones. Al final, tendrás las herramientas para decidir por tu cuenta. Pero antes de entrar en los textos, necesitamos entender la biología. La medicina moderna identifica al menos 5 condiciones genéticas principales que causan un crecimiento extremo: gigantismo pituitario clásico, síndrome de Sotos, acromegalia, síndrome de Marfan y un grupo de mutaciones en el gen AIP que afectan a familias enteras. La primera, el gigantismo pituitario, y es causada por tumores benignos en la glándula pituitaria que segregan hormona del crecimiento en exceso durante la infancia. Si el tumor aparece después de que las placas de crecimiento óseo se cierran, tienes acromegalia, manos enormes, mandíbula proyectada, frente prominente, pero sin aumento proporcional de altura. La distinción importa porque el gigantismo pituitario produce personas altísimas con proporciones relativamente normales. La acromegalia produce desproporción facial y de las extremidades. Los textos antiguos, curiosamente, describen ambos tipos. Og, rey de Basán, es descrito con una cama de hierro de 4,5 metros por 2 metros. Si la cama era proporcional, hablamos de alguien de entre 2 metros 60 y 3 metros. Goliat de Gat es descrito con 6 codos y un palmo, algo entre 2 metros 80 y 3 metros 20. Pero Goliat también es descrito con una armadura específica: casco de bronce, coraza de escamas de bronce de 57 kilos, grebas de bronce y una lanza con punta de hierro de 7 kilos. Esto no es una descripción alegórica, es un inventario militar. Si fuera propaganda, bastaría con decir gigante terrible. La precisión sugiere un testimonio. Ahora, el punto crítico. La mayoría de los tumores pituitarios ocurren de forma esporádica, no son heredables, pero existe una mutación específica en el gen AIP que causa tumores pituitarios familiares. Cuando tienes esta mutación, tu probabilidad de desarrollar el tumor sube al 30%. Y pasas esta mutación a tus hijos con una probabilidad del 50%. Si tienes una familia o clan aislado donde esta mutación está presente y las personas se casan dentro del grupo por cuestiones culturales, puedes tener varias generaciones produciendo individuos gigantes. En el norte de Europa existe una familia documentada con la mutación AIP que produjo 6 casos de gigantismo en 3 generaciones. En regiones rurales de la cuenca mediterránea, los registros del siglo XIX identificaron familias donde el gigantismo familiar era común. Carlos Burna, un gigante famoso exhibido en el siglo XVIII, con 2 metros 31 centímetros, tenía primos y tíos descritos como gigantes en los registros parroquiales. Cuando se analizó el ADN de restos similares en el siglo XXI,
se encontró exactamente la mutación AIP. Al rastrear otras familias en la misma región, se halló la misma mutación, lo que sugiere que todos descendían de un ancestro común de hace 1500 años. Entonces, la primera pregunta inevitable: si esto puede ocurrir en una aldea aislada durante 1500 años, ¿qué impediría que ocurriera en tribus del Levante o Transjordania hace 3500 años? La respuesta obvia es: nada lo impide. La cuestión es si existe evidencia de que ocurrió. Y ahí vuelves a los textos. Génesis 6:4 dice que los Nefilim estaban en la tierra en aquellos días y también después. La construcción sugiere que los Nefilim eran un grupo que ya existía y continúa existiendo. En hebreo, Nefilim no vuelve a aparecer en el Génesis. Reaparece solo en Números 13:33, cuando los espías regresan de Canaán y dicen: también vimos allí a los Nefilim, descendientes de Anak. Parecíamos langostas a nuestros propios ojos. El texto no dice que los Nefilim sean ángeles o híbridos. Dice que los anaquitas descienden de los Nefilim. Esto es linaje biológico, descendencia. Y los anaquitas son tratados en todo el Pentateuco como un grupo étnico real, no alegórico. El texto hace etnografía. Enumera pueblos diferentes con nombres diferentes, todos clasificados bajo un término paraguas. Refaitas, que significa literalmente los muertos o los espíritus, pero que aquí se usa claramente como categoría étnica. La Septuaginta griega traduce Nefilim como gigantes. Esto sugiere que los traductores antiguos entendían que el texto hablaba de tamaño físico. Pero el problema es que el tamaño por sí solo no basta. Necesitas heredabilidad. Y ahí entra la arqueología del siglo XIX, donde la historia se complica. Entre 1850 y 1920 hubo una avalancha de informes sobre esqueletos gigantes encontrados en túmulos antiguos. La mayoría son basura, medidas exageradas o fraudes para vender periódicos, pero enterrados en esa basura hay casos documentados por instituciones serias con esqueletos de entre 1,90 m y 2,30 m. El problema es que esos restos desaparecieron de los museos. Esto nos deja sin evidencia física directa para trabajar. Lo que queda son casos como los cráneos alargados de Paracas, en Perú. Tienen un volumen craneal un 25% mayor que el normal y una conformación que no encaja totalmente con la deformación artificial. Esto abre la posibilidad de que algunas poblaciones tuvieran una conformación craneal naturalmente diferente y luego la exageraran culturalmente. Si es así, tienes una característica hereditaria preservada y amplificada dentro de un grupo. No prueba a los Nefilim, pero prueba que grupos humanos aislados pueden fijar y transmitir rasgos físicos inusuales. Parte 2 de 3. Entonces, ahora debemos cambiar el ángulo. En lugar de preguntar si los Nefilim existieron, preguntemos si las características gigantes persisten en linajes modernos de forma rastreable. Porque si la respuesta es sí, la pregunta sobre los textos antiguos pasa de mito o realidad a probable o improbable. Comencemos con los datos más limpios. Etnias modernas, con una altura media significativamente superior a la global. Los Tutsi de Ruanda o los Dinka de Sudán del Sur tienen promedios de altura masculina de 1,85 m, en un continente donde la media es mucho menor. No es gigantismo patológico, sino selección sexual. Sociedades donde la altura se valora y tras cientos de generaciones, la media sube. Pero, ¿qué pasa cuando no es solo altura, sino proporciones diferentes? Existe el síndrome de Sotos, o gigantismo cerebral. Es causado por una mutación en el gen NSD1. La mutación es dominante. Si la heredas de uno de tus padres, manifiestas la condición. Los niños con Sotos nacen grandes y crecen rápido. Suelen medir entre 1,85 m y 2,10 m. Tienen rasgos faciales distintos: frente prominente, cara alargada y mandíbula ancha. Si tienes Sotos y te reproduces, tus hijos tienen un 50% de probabilidad de heredarlo. Si vives en una sociedad aislada, donde personas con Sotos se casan entre sí, puedes crear un linaje entero donde la condición sea la norma. Vuelve 3.500 años atrás. Si una mutación así apareciera en una tribu seminómada del Levante, y esa tribu fuera endogámica, ¿cuánto tardaría la característica en fijarse? No mucho. Estudios de genética poblacional muestran que en grupos pequeños, una mutación dominante puede fijarse en 15 o 20 generaciones, unos 300 o 400 años, menos tiempo del que pasó entre Abraham y Moisés. Cuando los israelitas entraron en Canaán, no encontraron individuos aislados. Encontraron tribus donde la condición era común. Los anaquitas, pueblo grande y alto. Es etnografía. Consideremos el síndrome de Marfan. Personas altas, delgadas, con miembros y dedos desproporcionadamente largos. Es dominante.
Abraham Lincoln es sospechoso de haberlo tenido. 2,3 metros de altura y extremidades larguísimas. Si el Marfan fuera común en un linaje antiguo, esperarías descripciones de personas altas, pero con mortalidad temprana debido a problemas cardíacos. Los textos mencionan que los gigantes eran formidables, pero morían jóvenes en combate. Esto es consistente con condiciones genéticas que dan ventaja física a corto plazo, pero imponen costos biológicos a largo plazo. Incluso la lingüística nos da pistas. La palabra refaitas puede venir de una raíz que significa debilitar. ¿Por qué llamarían debilitados a los gigantes? Quizás porque pese a su fuerza tenían desventajas físicas obvias, movilidad reducida o enfermedades crónicas. Los nombres que les daban sus vecinos eran descriptivos, los terribles, los que causan terror. Es exactamente lo que ocurre cuando un pueblo se encuentra con otro físicamente distinto. ¿Por qué estas líneas desaparecieron? Las poblaciones pequeñas son frágiles. Si son derrotadas militarmente y los sobrevivientes se dispersan, la característica se diluye en un par de generaciones. Es lo que ocurrió con los neandertales. Fueron absorbidos. Si los anaquitas eran un linaje humano con rasgos extremos, conquistado y absorbido, esperarías exactamente lo que vemos: registros de su existencia, de su derrota y su posterior ausencia. Pero está el detalle de Goliat. Él venía de Gat, 4 generaciones después de que se intentara exterminar a los anaquitas. El texto menciona a otros guerreros con 6 dedos en cada mano y pie. La polidactilia es una condición genética. Si tienes un grupo pequeño donde esto es común y además son enormes, estás viendo una firma genética, un marcador. Nadie inventa un detalle tan específico como 6 dedos si solo busca hacer propaganda. Inventarías monstruos que escupen fuego. La precisión sugiere que alguien intentaba ser descriptivo. Si el ADN de gigantismo aún existe, distribuido en baja frecuencia y puede concentrarse por endogamia, entonces la estirpe Nefilim nunca desapareció del todo, solo se dispersó. Toda persona hoy, con síndrome de Sotos o gigantismo pituitario familiar, porta esas mutaciones. No aparecieron de la nada, están en el código humano. La respuesta final a por qué ciertas familias tienen rasgos gigantes es simple: heredan mutaciones. Lo fascinante es si esto ocurrió de forma organizada en el pasado, creando grupos étnicos enteros. La historia dice que no hay evidencia suficiente. La arqueología dice que hay indicios. Los textos dicen que sí, que existieron. La próxima vez que leas sobre Goliat o sobre los anaquitas, no lo leas como un mito. Léelo como un posible registro de algo que pudo haber sucedido. Y pregunta: si ocurrió, ¿qué cambia eso? Si no ocurrió, ¿por qué la narrativa persistió con tanta fuerza? Hacer las preguntas correctas es más importante que tener las respuestas equivocadas. En el próximo episodio miraremos otro patrón: la idea de que el conocimiento avanzado fue entregado por seres de fuera. Astronomía, matemáticas, agricultura. ¿De dónde vinieron? Seguiremos la evidencia. Hasta entonces, ¿te gustaría que profundizara en los registros arqueológicos de alguna región específica de España o América Latina relacionados con estas leyendas?